Aquí está. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. A usted en la aplicación le va a aparecer hasta el verso 23, pero no los vamos a leer todos, amén, sino algunos específicos. El primero que queremos leer es el verso 3. ¿Lo tiene? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Puede leerlo conmigo? Y sobre todo creerlo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No le escucho. Va de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Vamos a avanzar, por favor, y nos vamos a ir al verso verso 17. Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación y de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Voy a leer hasta ahí. Yo le hago a usted un resumen, ahí lo tiene en su aplicación. El apóstol Pablo, después de dar el verso 3, él justifica lo que está diciendo, porque a ver, usted y yo lo estamos leyendo en español, pero usted y yo tenemos que recordar que Pablo no lo escribió en español. Amén. Y cuando usted llegue y lee: ay, qué bendición, el Señor nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Qué lindo está eso. Ahora, ¿qué significa eso? Es otra historia. Pero cuando Pablo lo escribió, y lo escribió en griego, créame, los griegos entendieron muy bien lo que Pablo estaba diciendo. Así que Pablo tenía que justificar lo que acababa de decir. Pablo dice: ¿por qué fuimos bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús? Uno, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es lo que está entre el verso 3 y el verso 17 que no leímos. Dos, porque fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Tres, porque fuimos escogidos en su amor y voluntad para ser predestinados y ser adoptados por Él. 4, porque fuimos aceptos en Cristo y por Él tenemos perdón de pecados. 5, porque nos dio toda sabiduría al mostrarnos el misterio de su voluntad. 6, porque seremos reunidos en Cristo con todo lo que está en el cielo. 7, porque en Él tenemos y somos herederos de Dios. 8, porque fuimos predestinados conforme a su propósito. 9, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo por haber oído y creído al Evangelio. Y 10, porque el Espíritu Santo es la prueba de que somos sus hijos y tenemos herencia. Amén. Ahora, el apóstol Pablo, entendiendo lo grande de lo que está hablando, amén, hace una oración a Dios pidiéndole: uno, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento. 2, que sepamos la esperanza a que hemos sido llamados. 3, que sepamos que nuestra herencia es rica en gloria de Dios. Oiga esto, léalo. Su esperanza no es rica en plata o en dinero, aunque Dios puede dársela. Su esperanza y mi esperanza no es rica en propiedades, aunque Dios puede hacerlo. Amén. Yo creo en que Dios prospera. Pero su herencia y mi herencia, según Pablo, es rica en su gloria. O sea, usted y yo tenemos que ser ricos en la gloria de Dios. Amén. Por eso Pedrito, ¿se acuerda que lo vimos la semana pasada? Pedrito llegó donde aquel y le dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo que puedo darte: gloria de Dios. ¿Hay alguien ahí? Amén. Oiga esto. 4,
Para que sepamos que la grandeza de su poder está operando en nosotros. 5, que sepamos que su poder fue el que resucitó a Cristo, así que no es cualquier poder el que está operando en nosotros. 6, que sepamos que su poder le dio toda autoridad a Cristo sobre toda la creación. Y 7, que nos dé sabiduría para que sepamos que su poder hizo a la iglesia el cuerpo de Cristo. Ahora, todo esto Pablo lo usa para justificar un verso: bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y parece demasiada justificación para algo tan pequeño, ¿verdad que sí? Tanta cosa, tanta explicación. Oiga, mire toda la lista, 10 puntos de Pablo explicando por qué somos bendecidos en Cristo en los lugares celestiales. Y luego Pablo en 7 aspectos pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para que lo entendamos, que fuimos bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Mire, ahí le pongo una imagen: bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 4 versos 10 al 11. Amén. Oiga lo que dice: el que descendió, hablando de Cristo, es el mismo que también subió, subraye esto, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y este verso lo puse de rebote porque no estaba en la prédica, pero sentí ponerlo. Y ese que fue subido por encima de todos los cielos para llenarlo todo fue el que constituyó los 5 ministerios. Así que yo no sé cómo hay predicadores y predicadoras que osan meterse con esto. Si Dios puso, puso. Si Dios constituyó, constituyó, porque nadie más que Él ha subido por encima de todos los cielos. ¿Sabe qué significa eso? Oiga esto, yo le estoy llenando de algunos conceptos, pero usted tiene que entenderlos. Celestial es una palabra que en griego es apouranios, amén, que significa más que sobre, más que encima, más que arriba. Cuando la Biblia dice que fue puesto encima de todos los cielos para llenarlo todo, la palabra que Pablo está usando es: Jesús fue llevado más que arriba, más que encima de todo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Amén. Entonces entonces entendemos por las escrituras que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es que Cristo fue exaltado por sobre todo ese reino espiritual y Él reina sobre todo eso. Amén. ¿Hay alguien ahí? Lo primero que usted y yo tenemos que entender es que Jesús no fue subido al cielo, aunque sí fue subido al cielo, pero pasó algo más extraordinario en el mundo espiritual. Él no solo llegó al cielo y le dijeron: bienvenido, Jesucito. ¿Qué 33 añitos más movidos en la tierra? Pero qué dicha, te estábamos esperando, ya era hora que volvieras. Gracias a Dios que te libró de ese mundo tan terrible. Pues yo me imagino que debe haber habido tremendas fiestas cuando llegó. Pero a mí la Biblia me dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre haya salvación. Amén. ¿Hay alguien ahí? Y para que ante ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Sabe qué pasó allí? Él no solo llegó al cielo y le hicieron fiesta por haber vuelto. Es que cuando Él llegó, Él fue puesto por encima de todo. Bendito sea el Señor. No hay un lugar más alto que el que ocupa Jesucristo el Señor. Amén. Tal vez ahora, un día de estos, cuando cantemos: no hay lugar más alto que estar a tus pies, usted entienda que Jesús fue exaltado a una condición que no hay un lugar más alto. Dice: fue puesto por encima de todo, y por encima de todo es de todo. Según la palabra, solo del Padre no, porque dice que cuando todo se le haya sometido, Él se someterá al Padre. Pero después de allí fue puesto por encima del cielo de Dios, del cielo donde operan todo tipo de espíritus, y del cielo de la tierra. Entonces, la Biblia
habla de que celestial tiene que ver con tres cosas. Ahí le pongo una imagen muy curiosa. Y dice, bendecidos en los lugares de las regiones celestes. Efesios capítulo 2, verso 6 dice, y juntamente con él, no díganos, díganme, me resucitó. Puede decirlo, y juntamente con él me resucitó. Y dice, y me sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Puede decirlo? Ve cómo cambia el versito. Diga, y juntamente con él me resucitó y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales con él. Amén. Ahí le pongo una descripción en las regiones celestes. Según el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, los cristianos tenemos parte en el gobierno de Cristo sobre esas fuerzas espirituales que lo constituyen. Efesios capítulo 6, verso 2 dice que nuestra lucha no es contra sangre, contra carne, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo o contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Hay alguien ahí? Cuando dice la palabra y me hizo sentar, oiga, en lugares celestiales. Pero es que hay un tema. Jesucristo no está sentado en un tronito en el cielo. Ese trono fue puesto por encima de absolutamente todo. Debe haber hecho la bola, amado. Usted no está en cualquier lugar. Oiga lo que dice la palabra, amados. Mire, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para que seamos más capaces que solo oír lo que estoy hablando y leer lo que estamos leyendo. Como dice Pablo, miren por lo que Pablo dice: yo le he pedido al Padre que alumbre sus ojos para que entiendan esto. Me hizo sentar no en cualquier lugar. Me hizo sentar en el trono de autoridad más alto que hay sobre absolutamente todo lo creado, esté donde esté, en cualquier parte del universo. Aleluya, amén. Todo lo anterior sumado a que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, son una poderosa verdad espiritual que nos quiere decir que fuimos bendecidos por Dios al ser puestos como autoridad sobre todo tipo de espíritus malvados que controlan las regiones celestes. Al ser llamados de lo mismo, al ser llenados de lo mismo que Jesucristo es lleno, o sea, de la sustancia maravillosa de Dios, nos volvemos inmediatamente autoridad sobre esos cielos atestados de seres espirituales inmundos. Hermano, es que en mi casa asustan. Usted no ha entendido dónde está. Amén. Usted no ha entendido quién es y el diablo se está burlando de usted. El diablo lo invitó a una fiesta para usarlo de chanchito. Hermano, usted no sabe. Ayúdeme a orar por mi familia, porque viera cómo está. Usted no ha entendido que usted está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Usted no está sentado en cualquier lugar. Usted no está sentada en cualquier lugar. Usted está sentada y sentado en el trono más alto que existe. Aleluya. Por eso dice la Biblia, después lo vamos a ver, pero oiga, por eso dice la Biblia que Jesús llegó y dijo: el reino de los cielos está entre ustedes. Y si por el dedo de Dios hecho yo, dijo Jesús, fuera demonios, el reino de los cielos ha llegado. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era, amados. Y porque Jesús sabía quién era el diablo y sus secuaces. Una lucha de un añito con el negocito de abajo, el demonito de abajo. Así, pero al final del añito, ese demonito de abajo, y aquí hay testigos porque habían varios esa noche,
subió las gradas a pedirnos perdón. Porque usted no ha entendido. Si usted es el cuerpo de Cristo y a la cabeza de este cuerpo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que es el Señor, usted como cuerpo tiene que ver exactamente lo mismo que los ojos en la cabeza ven. Aleluya, amén. Y puede ser que el diablo se le oponga, pero el diablo sabe, los demonios saben, y cualquier cosa que use saben que están contados sus días para irse avergonzado y avergonzada. ¿Hay alguien ahí? Vuélvase a la persona que está a su lado y dígale: usted no está en este reino para que lo avergüencen. Está aquí para avergonzar al diablo. Aleluya. ¿Hay alguien ahí? Ahora, amados, esto se pone más serio. Efesios capítulo 3 verso 10 hace que esto se ponga más serio para usted y para mí. Oiga lo que dice, préstele atención a Pablo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de usted y por medio de mí, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Oyó eso? Oiga, para que el grandioso poder de Dios, que es capaz de hacer lo que sea ahora dado a conocer por usted y por mí. No solo ahí en la calle a la gente, aunque también. No, para que nosotros se lo recordemos, para que nos déjenme ser no bien tico, solo bien vengativo. Aleluya. Para que usted y yo se lo restreguemos al diablo en la cara. Un día de estos grabé un microprograma, el último que se subió, y yo dije: mire, le voy a decir algo que es un misterio si no se entiende en el espíritu. Dios no se va a enfrentar al diablo, porque para eso nos tiene a usted y a mí. Amén. Amén. Si usted fuera el tipo o la tipa más poderoso y poderosa de Costa Rica y tuviera el dinero que le dé la gana, usted no atiende a cualquiera en su oficina. Aquí no, para eso usted tendría otra gente. Mire, vengo por un trabajito. Miren, usted ni va a llegar al dueño. Le contactan con el de recursos humanos, y listo, y entiéndase ahí. Y si ya es empleado, mire que tengo un problema, usted no va a ver al dueño o a la dueña. Para eso hay un gerente ahí, un encargado de área. Mire, yo necesito hablar con el de arriba. Usted nunca lo va a ver, posiblemente ni vive en Costa Rica. Amén. Usted con el que va a tratar es con el gerente, el que trajeron de no sé dónde para que se haga cargo de aquí. El dueño solo habla con cabezas. ¿Hay alguien ahí? Entonces, Dios no tiene tiempo para lidiar con el diablo. Ese es un puesto demasiado bajo para Dios. Usted pensaba que Dios estaba diciendo: diablo cochino, me la volvió a hacer. Gabriel, anda a ver qué arreglas allá. Miguel, agarras 20,000 millones de ángeles y anda a ver qué solucionas. Dios no está en eso, mamá. Dios está en otras cosas más importantes. Jesús, mira lo que me está haciendo el diablo. ¿Se acuerda del dicho? A Dios se le dan las quejas. ¿Se acuerda del la segunda parte del verso? Era: a Dios se le dan las quejas y al diablo le jalan las orejas. ¡Hey, Jesús, mira lo que me está haciendo! Jesús no tiene tiempo para eso. Él dijo a lo que iba: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. Él está ocupado en su casa y en la mía. Amén. Porque Él ya está en un trono de autoridad que es inaccesible. Entonces Él dijo: ¿para qué me voy a meter yo en problemas menores? ¿Para qué me voy a poner yo a lidiar con cosas que no valen la pena? Entonces llegó y dijo: iglesia, háganse encargo de ese bicho que anda ahí.
Oiga, a mí, ve amado, oiga lo que dice Pablo en el capítulo 3 y el verso 10. Es que esto es demasiado glorioso. Oiga, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades que están en los lugares celestiales. Por eso es que el diablo ha sido el primero más, y perdóneme, esto no es un culto para levantarle el nombre al diablo, todo lo contrario. Es para que usted entienda para qué estamos. Usted y yo estamos aquí, oiga esto, para levantar intercesión, para molestarlo hasta lo último, para que se vaya avergonzado y derrotado todos los días de su vida, para que se obstine de vivir aquí, para que cuando el Señor venga esté más deseoso de que ya lo echen al lago de fuego que quedarse. Aleluya. Amén. ¿Cómo ha cambiado la iglesia? ¿Por qué cree que ya no se intercede? ¿Por qué cree que ya tenemos pastores hablando en contra de la intercesión? ¿Por qué cree que ya tenemos iglesias donde no se alaba y se adora a Dios? ¿Por qué creen que ya tenemos pastores y pastoras hablando de conceptos más psicológicos que de la palabra de Dios? ¿Por qué cree que tenemos pastores ahora en la iglesia que no le hablan a la gente de vivir en santidad y de no pecar? Detrás de ellos hay otro negocio. El diablo se encargó de llegarles al precio para que no le hagan problema. Pero ese es trabajo nuestro. Sigo, porque no vine a hablar de otros tampoco. Amén. ¿Por qué Dios nos ha dado toda esa autoridad? En unas predicaciones atrás dije: Dios no se va a enfrentar al enemigo. Eso ya lo dije. Amén. Él nos salvó a nosotros y nos dio su Espíritu Santo para que seamos nosotros la raza que Él instigó a pecar, la que lo venza. Esa es una parte esencial del plan divino, el derrocamiento total del enemigo. Todo esto me lleva a entregarle la segunda verdad espiritual de esta mañana. Lo más maravilloso es que la iglesia no solo es llamada a ser autoridad aún en esos cielos, sino también que se nos dio la responsabilidad y el privilegio de llevar el conocimiento de la multiforme sabiduría de Dios a esa región plagada de espíritus desobedientes, malvados e inmundos. ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué cree que el diablo mete a la iglesia en todo tipo de pecados? Mire, haga así. Así. No se haga con usted. No os hagáis. Amén. Es con usted. Amén. Hermano, el diablo quería robarme el ministerio. ¿Y qué va a hacer con él? Predicar. ¿Te ha oído eso? El diablo le robó el ministerio. ¡Uy, qué tremendo! El diablo quería ser pastor. El diablo me robó los talentos. ¿Y qué va a hacer con tu talento? Ser diácono y pararse en la puerta de la iglesia hasta que no venga. El diablo no quiere tu ministerio ni tu talento. El diablo quiere detenerte porque sabe que a usted y a mí nos fue dada la autoridad para detenerlo a él. Él no quiere el ministerio, él quiere detenerte. Él quiere restarte autoridad porque Él sabe que si tienes la vida que se ocupa, te paras en tu casa y tu casa se ordena. Porque el diablo sabe que si te plantas y tienes la vida que se ocupa, le ordenas a la riqueza y viene. Porque el diablo sabe que si tú haces las cosas, te paras y le ordenas a la tempestad de tus problemas detenerte y cambiar la circunstancia. Y la circunstancia de tu vida cambia así, gloria al Señor. Él no quiere tu ministerio, Él no quiere el mío, ni quiere los dones que tenemos. Él quiere detener a la gente que puede detener su campo de acción en este mundo. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que quiere. El diablo se quiere robar a mis hijos. Ay, pobrecito, es que no pudo tener. ¿Qué va a hacer el diablo con tus hijos? Lo mismo que quiere hacer contigo y conmigo. El diablo sabe que de una generación santa se levanta otra.
El diablo sabe que vino que de una generación vino un Mesías, y de tu generación puede salir alguien que sea el siguiente predicador o predicadora que está ocupando esta tierra, gloria al Señor. Y para antes de meterse en problemas te va a detener a ti y va a detener a tus hijos. Así que no quiere a tus hijos, quiere detener cualquier cosa que Dios quiera hacer con ellos. Aleluya. Amén. Bendecidos en en los lugares de los terrestres cielos. Marcos capítulo 4, 37 al 39 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, tranquilo, sereno, reprendió el viento, le dijo al mar: calla, enmudece. Y dice que cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Cuando la Biblia dice que usted y yo fuimos bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús, ya no solo están incluidos los cielos de las potestades, están incluidos los cielos de la tierra. Por eso Jesús dijo: todo lo que ustedes me vieron hacer, mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Oiga, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. ¿Sabe qué significa eso? Porque yo estoy por ser ascendido a un trono de autoridad más alto que todo. Y como ustedes van conmigo a reinar en lugares celestiales, conmigo, no se preocupen, lo que yo hice, ustedes lo harán y mayor. ¿Hay alguien ahí? Mire, hermano, es como estar oyendo a Dios diciéndole a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Uno de los significados de lugares celestiales en la Biblia son estos cielos terrenales. Ve por lo que Pablo justificó tanto, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Porque Pablo dijo: los religiosos no me van a entender, los de la mente cristiana ahí no me van a entender. Va a decir: ¿qué rajón? ¿Qué se está creyendo? Que la religión siempre minimiza, incluyendo la religión evangélica. No hay peor cosa que un cristiano en religión. Amén. Estoy terminando de hacerle la última revisión a un libro que estoy escribiendo. Me ha tomado la vida escribirlo, gloria al Señor. Espero que no sé, después de ese me muera. Que Dios diga, lo termine y me lo llevo. Capaz, si voy a durar más, mejor. Pero oiga, y yo vengo y pongo ahí una parte que digo: los cristianos ya no llenos del Espíritu Santo son la peor gente que hay. Son los más escépticos, no tienen nada de fe, todos se lo cuestionan. Dios tiene que bajarles 3 veces el mantito para que entiendan que los está mandando. No comete el error nunca de contarle algo que Dios le dijo a usted a un cristiano de esos, porque esos son cristianos balde de agua fría. Es que tremendo lo que Dios me habló. ¿Estás seguro que fue Dios? Yo no sé, hermano, no sé, hermana, pero viera que ese sueño, yo creo que es del gallo pinto que se comió. Tuve una visión. Ya viene el mismo, la misma. Vamos a creer que tuvo una visión. No es que ya no ven nada. No es que ya el diablo les compró. ¿Para qué vamos a interceder? Tontera más grande esa de salir y ungir. Mire, a mí dígame lo que les dé la gana. Yo voy a hacer todo lo que pueda, pero este reino retrocede del diablo. Amén. Aleluya. Vea, una de las cosas más duras para los religiosos es aceptar que Cristo escupió, hizo barro y se lo soltó en el ojo.
Y si Jesús usó saliva para hacer barro, para sanar a los enfermos, ¿por qué yo no voy a orar por un aceite y me voy a ungir la ciudad? Si fuimos según Juan, si fuimos según Pablo, perdón, llenados de lo mismo que él fue llenado, ¿se acuerda? Bueno, seguimos. Oiga esto. El Señor Jesucristo en su naturaleza divina tenía el poder para ordenar a los elementos naturales y ser obedecido. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada subsiste, dice la palabra. ¿Se acuerda? Todo fue hecho por Él, para Él y sin Él nada de lo que hay subsiste. Entonces, si todo lo que hay vive de la esencia de Jesucristo y Él es la cabeza de este cuerpito que llamamos iglesia, ¿hay alguien ahí? Llegan los discípulos, ahí está más adelante, pero llegan los discípulos. Va Jesús caminando. Yo creo que Jesús sabía, solo que quería darles una gran enseñanza, y va caminando y se encuentra una higuera llena de hojitas, parecía que tenía higos, solo que no era tiempo de higos, pero parecía. Y llega Jesús y se asoma, empieza a escarbar y no había ni un higuito, nada. Ahora, Jesús quería darles una enseñanza, porque ¿quién va a ser tan malcriado? Si no tiene nada, ahora salada, se quema. O sea, cochinada de árbol, te quemas. Jesús no era así. Solo que Jesús quería darles una enseñanza. Y se vuelve y dice: como no hay higos en ti, ahora nadie coma más de ti. Salieron. Los discípulos ni entendieron. Al otro día van pasando y la higuera seca. Dice: oye Jesús, vea qué tremendo, la higuera que maldijiste se secó. Le dice: ustedes se asustan de eso. Si ustedes oran con fe, le dicen este monte quítese, y se pasa para allá, y el monte se pasa. ¿Sabe qué está diciendo? Y los religiosos dirían: eso es un ejemplo, eso es un símil, una alegoría. Usted no comete el error de pararse frente a un monte y decirle: pásese, porque lo van a avergonzar. Sí, claro, a la iglesia en la condición en la que estamos hoy nos avergüenza cualquiera. Amén. Le sale una espinilla y te secas, y mañana está más grande, aleluya. ¿Sí? Mañana es un tumor maligno, aleluya. ¿Ah? Pero en la condición en que Dios pensó a la iglesia, ¿se acuerda? Ya no Jesús, llegó Pedrito a la casa de una niña muerta, pero él sabía. Unos minutos después estaba presentando la viva. Él sabía. Amados, necesitamos despertarnos. Si la Biblia dice que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos decirle a un monte que se quite. Dios mío, lo que estamos necesitando no es más doctrina, lo que estamos necesitando es meternos más con Dios. Que Dios se nos revele en estas cosas para entender. Amén. Sigo. Oiga esto. Mateo capítulo 17, verso 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, échate para allá, y el monte se pasa, porque nada os será. Es que si lo digo yo, es que si lo escribí yo, hermano, usted salga diciendo: chavalo, se le voló. Es que el que lo dijo fue Jesús, y nada, oiga, os será imposible. Lo que usted y yo necesitamos no es más trabajo, lo que usted y yo necesitamos es más fe. Lo que usted y yo necesitamos no es más plata para comprar más bolsas de arroz. Lo que usted y yo necesitamos es más fe para orar por esa bolsa y que no se gaste.
¿Hay alguien ahí? Mire, nos hemos vuelto una iglesia que vive de testimonios. Allá nos contaron un testimonio de alguien que oró por una olla y que era chiquitita y comieron 200. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. Qué lindo. Dios sigue haciendo. El problema no es si Dios sigue haciendo. El problema es que no es con nosotros con quienes sigue haciendo. A mí de qué me sirve que siga haciendo con otros. Póngase a la persona que está a la par y hágale. ¿Hay alguien ahí? Oiga, ante las gloriosas palabras del Señor descritas por Mateo, le obsequio la tercera verdad espiritual de esta tarde. Esto quiere decir que la limitante de nuestra vida como iglesia para realizar ese tipo de milagros y muchos otros no está en nuestra nueva naturaleza en Cristo o en la autoridad delegada que Él nos dio, sino en el desarrollo que tenemos de nuestra fe. Voy terminando. Bendecidos en los lugares celestiales, que son los cielos de los cielos. Lo tercero que significa celestial en la palabra que Pablo usó en griego es que fuimos bendecidos con toda bendición en Cristo en los lugares de los cielos donde Dios mora. Hebreos capítulo 9, 24. Alístese, vuelva a ser la persona que está a su lado y dígale, abra su corazón porque le van a remover religión. Dígale, no yo, la escritura. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí le pongo una declaración. La esencia de este tercer cielo radica en la persona o presencia de Dios, siendo así el único lugar de donde procede y hacia donde se dirige la realidad, sea cual sea, es el cielo de Dios. Jesucristo entró en el santuario verdadero que es el cielo, lo cual nos revela que el cielo no es una figura sino una realidad. Lo primero que usted tiene que entender cuando la Biblia dice que fuimos llevados a ese trono con el Señor, es que no está hablando de algo figurativo, esto es una realidad. Es el cielo que gobierna absolutamente todo en la creación. Ahora, Hebreos capítulo 3 verso 1. Oiga, por tanto, hermanos santos, diga esta parte conmigo, por favor, en voz alta. Participantes del llamamiento celestial. Mire, es que cuando nosotros leemos la Biblia no hay peor cosa que leer algo que no se entiende. ¿Ven? En estos días con lo de Huawei me llegó un meme tan bueno y se lo mandé a los muchachos. Decía, sobre el asunto de Huawei con Google, Huawei responde, y de ahí venía todo en chino. No se entiende nada. Amén. Oiga, entendemos de Hebreos, oiga esto, que somos ahora participantes. Oiga, lo dice Hebreos, participantes del llamamiento celestial. Ahora, la palabra llamamiento, perdóneme, pero tengo que ponérselo por fuerza para que usted vea que no es idea mía, es klesis, que en el Nuevo Testamento se usa siempre de aquel llamamiento cuyo origen, naturaleza y destino es el cielo. Cuando usted viene y dice, me llamó Dios, usted está usando la palabra klesis, que significa tu llamamiento viene del cielo, el origen de tu llamamiento es el cielo y el sustento de tu llamamiento es Dios mismo. ¿Hay alguien ahí? Entonces, el escritor de Hebreos está diciendo, fuiste hecho partícipe de un llamamiento cuyo origen está en el cielo. ¿Hay alguien ahí? Y a eso usted le suma lo que es celestial. Entonces escuche esto, entendamos algo realmente importante. Hebreos 11:13 dice que grandes hombres y mujeres de fe miraron de lejos lo prometido, lo creyeron, lo saludaron y confesaron que eran peregrinos y extranjeros en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro llamamiento no es de aquí. Amén. Dios no llegó y les dijo, señores, ustedes que han sido fieles, chozón para cada uno.
Mujeres, ustedes que han sido chazán para cada una, chozón para cada una. No. Oye, más de una desearía que fuera chazán. Usted sabe cómo le iría al marido, aleluya. Chazán, paz. Oiga, chozón, mansión en Beverly Hills. Es que nuestro reino no es de este mundo. Su llamamiento no es de aquí. Usted y yo a veces queremos que Dios responda con las cosas que son del último cielo, cuando usted y yo estamos sentados en lugares donde gobernamos el primero, el segundo y el tercero. Aleluya. Oiga esto, todo todo en este reino que es celestial se ha de recibir de la misma manera. Ahora, mire lo que dice Hebreos, que el don de Dios es celestial. Ahí le pongo las citas para que usted lo busque en su casa con más tiempo. 2, que nuestra patria es celestial. 3, que la ciudad del Dios vivo es celestial. 4, que los millares de ángeles son celestiales. 5, que los primogénitos inscritos en el cielo, o sea, usted y yo somos celestiales. 6, que Dios es juez de todo, de todos, y esto es celestial. 7, el espíritu de los justos perfeccionados son los que ya murieron en Cristo, dice que son celestiales. Que Jesús, el mediador, es celestial, que la sangre que nos limpió de pecado es celestial, y que el ascenso de Cristo y la pronta venida también es celestial. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que no hay nada que lo remueva de allí, porque está en un plano donde la autoridad es superior a cualquier otra. ¿Hay alguien ahí? ¿Usted me está entendiendo esto? Si la Biblia dice que usted y yo ya fuimos inscritos en los cielos, no hay nadie que lo remueva de allí. Si la Biblia dice que todos los que ya partieron son celestiales, no hay nadie que los baje de allí. Y si la Biblia a mí me dice que el Dios juez de todo es celestial, no hay nadie que revoque su autoridad. ¿Hay alguien ahí? Mateo 18:18. Ya voy terminando, mire, solo faltan como, no sé, no, es una broma, ya voy terminando. Mire, oiga esto. ¿Lo tiene? Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, asegúrense de llevarlo a la MUNI para que les pongan un sello. No. Asegúrense de que Carlitos lo apruebe. No. Asegúrense de que el resto de los diputados endemoniados que tiene ahí lo aprueben. Tampoco. Porque su reino y mi reino como Cristo no es de este mundo. Y eso no nos pone en desventaja, nos pone en sobreventaja, porque Dios nos llevó sobre lo que está más arriba, gloria al Señor. Ahí nos sentó con Él, gloria al Señor. Por eso dice: lo que aten aquí en la tierra, inmediatamente es atado en los cielos. Y lo que se ata ahí, no lo desata nadie. ¿Hay alguien ahí? Como iglesia hay que protestar, hagámonos unas pancartas. No vamos para asamblea legislativa. Vaya y me espera. Si a las 12 de la noche, 1 de la mañana no he llegado, mejor se viene. ¿Sabe por qué la iglesia se ha vuelto tan política? Porque es lo único que nos queda si ya no tenemos poder de Dios. Entonces hay que subir todo lo que se pueda ahí. No estoy en contra de votar por cristianos, yo voto por cristianos. Dice la Biblia que cuando el justo reina, asegúrese de que el apellido venga con que el nombre venga con el apellido correcto. Pero cuando el justo gobierna, aleluya, hay paz en la tierra. Ese es, como decían aquellos venezolanos, este es un chiste incomprensible. Bueno, entonces no estoy en contra de votar por los cristianos. Lo que pasa es que esa no es la solución. La solución es que la iglesia tome el lugar que le corresponde.
Porque nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino está en un lugar desde donde se dictan absolutamente todas las leyes. Bendito sea el Señor. Mire, el presidente, los de la asamblea, los que le dé la gana pueden decir lo que les dé la gana, pero cuando Dios pone un decreto no se borra. Por eso el mar no se sale a la tierra, gloria al Señor. Por eso la tierra sigue girando en el mismo lugar, porque donde Dios dice que algo tiene que pasar, ahí se queda por el resto de la eternidad, gloria al Señor. Nosotros hemos presentado nuestras causas delante de jueces y de abogados, y se nos ha olvidado presentar la causa delante de aquel que juzga todas las cosas con justicia. Bendito sea el Señor. Amén. El poder de la iglesia no es hacer un grupo y firmar hojas. El poder de la iglesia es hacer un grupo y clamar. Bueno, sigo. No creo que haga falta volver al ABC de lo que hemos venido tratando, pero sí veo necesario avanzar mediante una cuarta y última verdad espiritual de este día. Haber sido llenados de lo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, fue llenado, en lo más grande que nos haya sucedido. Ahora podemos entender un poco mejor cuando el Señor nos dio la potestad de atar y desatar. Nuestra voz ya no es la de un mendigo suplicando que asustado pide un bocado bajo el miedo de ser avergonzado y despreciado. Por la gracia de Dios, nuestra voz ahora es la de un hijo e hija cuyas palabras tienen un poder de impacto que nuestra mente finita no alcanza a asimilar. No necesito hablar del ABC. Dios es Dios. Amén. Pero si Dios nos mandó a decir, aten para que sea atado en el cielo, yo voy a atar. Aleluya. Mire, si yo les contara las prácticas de un pastor que conozco, de cómo hizo para tener el terreno que ocupaba para construir la iglesia, usted se asusta. Compraron un lugar, el vecino de ahí empezó a quejarse, y aquel hombre de Dios dijo, Señor, trata con él, te lo entrego, que se convierta y se muera. 15 días después, pies por delante. El del otro lado empezó a quejarse, Señor. Un mes después, pies por delante. Es que, amado, la Biblia dice que si usted ata, en el cielo es atado. Hay cosas con las que no se juega. Y no estoy hablando de que ahora vamos a empezar a maldecir a todo el mundo. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que su palabra tiene poder. Amén. Tiene poder. Señor, si está en tu voluntad que se convierta. Oiga Dios diciéndole a usted, Moisés y Moisesa, ¿qué tienes en tu mano? ¿Hay alguien ahí? Jesús de la gloria se volvió. Oiga esto. Conclusión. Podemos entender que estar sentado en los lugares celestiales significa haber sido investidos de la capacidad de ser autoridad en los cielos que vemos, donde está el aire que respiramos, en las regiones celestes, que son esos lugares espirituales donde habitan y operan los espíritus malignos, y en los cielos de los cielos, que es nuestra patria, la habitación de nuestro Padre Dios. Qué sorprendente declaración. Y todo esto se hace posible por el hecho de haber recibido de su plenitud. Haber sido llenados de lo que Él es llenado hace posible este nivel de vida espiritual tan alto. Ahora usted puede entender por qué Pablo gasta todo un capítulo para justificar que fuimos bendecidos en Cristo en todos los lugares celestiales. Amén. Y ahora usted y yo también somos capaces de entender que a Jesús no le dieron un tronito muy bonito en el cielo. Es que, amados, a veces vemos las cosas tan naturalmente. Amén. ¿Sabe por qué hay gente irrespetando la voluntad de Dios?
Porque estamos tan acostumbrados a democracia. ¿Recuerda que una vez lo prediqué? Para nosotros todo es democracia y se nos olvida que en este reino, ya por ser reino, hay un rey. Y si usted recuerda, en el tiempo de los reyes no existía democracia, existía dictadura. ¿Verdad que no suena muy bonito decir, Dios es mi dictador? Ahora, es el dictador más dulce, amoroso y precioso que existe, pero no se le ponga al frente, pero no se le ponga al brinco, porque Él sigue siendo su Dios. Papito lindo, todo lo que usted quiere, es su Padre. Pero hasta Jesús se sometió a la muerte por hacer la voluntad de su Dios. A mí no me parece. Métasele a Dios. ¿Hay alguien ahí? ¿Para qué las historias de Jonás de cuando estábamos chiquitos? Y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó. Eso es de lo único que nos acordamos de la enseñanza, de aquel corito y de aquellas vergüenzas que pasábamos de chiquitos haciendo el pum, se lo tragó. No. De la enseñanza de Jonás no nos puede quedar un cantito. Nos tiene que quedar que cuando usted se le pone al brinco a Dios y a usted se le ocurre tener un mejor plan que Dios, a Dios se le ocurre tener un plan que lo supere y la supere a usted. Para que al final usted y yo, después de toda la vuelta, terminamos diciendo en la playa de la ciudad donde teníamos que ir a profetizar, está bien, Señor, sí voy. Mejor flojitos y cooperando. Aleluya. Somos el cuarto principio de autoridad más alto que existe en el universo. Después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia es lo que sigue en autoridad. Necesitamos despertar, amados. Necesitamos despertar. Amén. Necesitamos despertar. Este mundo no se va a convertir porque nos oigan o porque nos vean que somos tantos que pudimos poner gobernantes. Este mundo se va a convertir cuando le vea a usted poner la mano sobre un enfermo y se sane, cuando le vea reprender un espíritu y salga de esa persona. Aleluya, amén. Nos hemos vuelto tan psicológicos que ya ni siquiera se manifiesta nadie en la iglesia. ¿Usted ha visto eso? Cosa más tremenda. La iglesia fue tan efectiva entre el nacimiento de la iglesia y más o menos los años 60 y 70 que no dejamos un solo demonio en la tierra. Aleluya. Los erradicamos todos. ¿Qué creen? O sea, mire, la vacuna fue tan efectiva, se fue con ¿cómo se llama aquello que da en los pulmones? Se fue con la tuberculosis y se fue con todo eso. Ya está erradicado. No está erradicado. Es que la iglesia tiene tal poder que ya ni el diablo se manifiesta. Qué terrible. Amados, vamos a buscar de Dios. Vean todo lo que nos dijo Dios en la adoración. Es tiempo de buscarlo. Vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos porque hemos negociado con las tinieblas nuestra posición. Perdónanos porque el diablo encontró la manera de llegarnos al precio. El diablo encontró la manera de ofrecernos lo que nosotros queremos, aunque no esté en tu voluntad, para detenernos. Hoy, Señor, hacemos un recuento. Y hoy, como dice tu palabra, como tú mismo dijiste, Señor Jesús, estamos viviendo un tiempo de oscuridad y de tinieblas, de maldad muy significativo. Pero lo que tú dijiste es lo que trajo el cambio.
Al igual que en aquella época, Señor, hoy necesitamos ser una iglesia que diga lo mismo que tú dijiste. Pero Él viene a mí y en mí no haya nada. En mí no encuentra lugar. En mí no tiene nada. Señor, no vamos a negociar más nuestra autoridad. No vamos a negociar más nuestra posición. Queremos a nuestras familias convertidas. Queremos a nuestros enfermos sanos. Queremos a nuestros lugares de habitación bajo la presencia de Dios, bajo la convicción de pecado, para que se conviertan. Así que nos vamos, Señor, a lanzar a buscarte. Vamos a sacar de nuestros corazones y de nuestra vida todo aquello que el diablo puso que nos impide tener autoridad. Vamos a cerrar en nuestros corazones cualquier negocio, cualquier transacción con ese reino de oscuridad. Porque queremos que cuando abramos la boca, solo autoridad fluya de ahí. Así que en el nombre de Cristo Jesús, vamos a tomar nuestra posición, Dios. Y el enemigo de nuestras almas no podrá tenernos más callados y calladas. Vamos a reclamar lo que es nuestro. Vamos a reclamar lo que tu palabra dice que debemos de reclamar, que son las almas y los territorios. En el nombre de Cristo Jesús vamos a repartir despojos, porque vamos a producir tal quebrantamiento y tal aflicción al reino de maldad. En el nombre de Cristo Jesús el Señor, que de los despojos recogeremos las almas que el diablo tuvo encerradas por tanto tiempo. Somos tu cuerpo, Cristo. Ayúdanos a vivir como lo que somos, el cuerpo de Cristo.